H del Grupo Parlamentario de Morena, paso a asistencia de inicio. Gilberto Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena, presente. Alejandro Pérez Cuellar, Grupo Parlamentario del Partido Verde, presente. Pues ya iniciamos, ¿no? Ya vamos. Pues muy buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos a esta octava reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Frontera Norte. Le agradezco a los que están por vía remota y también aquí al diputado Gilberto Herrera y a la diputada Maribel Solachi, que hoy será la secretaria de esta comisión. Pues vamos a iniciar. Solicito a la Secretaría haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados de la Comisión de Asuntos Frontera Norte. Se informa a la presidencia que hay un registro previo de 9 diputadas y diputados, por lo tanto, tenemos quórum. Gracias, diputada secretaria. Se abre la reunión. Solicito a la Secretaría dar lectura al orden del día, someterlo a consideración y consultar si es de aprobarse. Por instrucciones de la presidencia doy lectura al orden del día. Primero, la lista de asistencia y declaración de quórum. Segundo, la lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la séptima reunión ordinaria de la comisión. Cuarto, lectura del informe que da cuenta de la gira de trabajo a consulados, albergues, garitas y centros de repatriación en la frontera norte, realizada por la Subcomisión de Mexicanos en Retorno, a cargo de su servidora, la diputada Maribel Solache González. El punto 5 tenemos asuntos generales y en el punto 6 tenemos la clausura. Esto es lo que está en discusión en el orden del día. ¿Alguien que quiera hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba este orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, por favor. Las diputadas y los diputados que estén por la abstención, sírvanse manifestarlo. ¿Mayoría? Ok. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Y de Ratache. Gracias, diputada secretaria. El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la séptima reunión ordinaria de la comisión. En consecuencia, solicito a la secretaría consulte si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido previamente distribuida. Por instrucciones de la presidencia, se consulta en votación económica si se dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la abstención, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa, así es que se aprueba el punto anterior y se aprueba también este punto donde se dispensa la lectura. Gracias, diputada secretaria. Se incorpora el diputado Brígido. Se dispensa la lectura, procede la secretaría a poner la discusión y votación. ¿Alguien quiere hacer? Disculpe, diputado presidente. Registro mi asistencia, por favor. Buenos días y muchas gracias. María Angélica Granados, Tres Palacios. Gracias, diputada. Sí. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra con respecto a la discusión del acta? Ok. No habiendo quien haga uso de la palabra, se procede a tomar la votación
para lo cual solicito a cada uno de ustedes que en su turno señale claramente su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto. Maribel Solache, grupo parlamentario de Morena, estoy a favor de cómo está el acta. Alejandro Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, a favor. Petra Romero Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Gilberto Herrera Solórzano, Morena, a favor. Brígido Moreno, del Partido del Trabajo, a favor. Diputada Roselia Suárez, del Grupo Parlamentario Morena, a favor. Gracias. María Angélica Granados Tres Palacios, Grupo Parlamentario del PAN, a favor. Diputada Teresita de Jesús Vargas, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Eduardo Gaona Domínguez, de Movimiento Ciudadano, a favor. Agustín Rodríguez, de Acción Nacional, a favor. Gracias, diputadas y diputados. ¿Ya llevamos 10? Se emitieron 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba. El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura del informe que da cuenta de la gira de trabajo a consulados, albergues, garitas y centros de repatriación en la frontera norte realizada por la Subcomisión de Mexicanos en Retorno a cargo de la diputada Maribel Solache. Quiero hacer un espacio para reconocer el trabajo de la Subcomisión de Mexicanos en Retorno. Acompañamos en Tijuana y en algunos otros puntos, estuvo ahí también el diputado Gilberto Herrera, a la diputada Maribel Solache y bueno, fue muy grato ver cómo el gobierno mexicano tiene una gran atención hacia los mexicanos en retorno y bueno, pues le voy a ceder la palabra a la diputada Maribel Solache para que nos dé el informe después de este recorrido, porque nosotros estuvimos solo en algunos puntos, pero ella recorrió pues varios estados. Gracias. Con su venia, presidente, compañeros de la Comisión de Reforma, de Comisión de la Frontera Norte, estoy con el tema de la reforma electoral y ya lo traigo así, ¿verdad? Presento ante esta comisión el informe que da cuenta de la gira de trabajo realizada por la Subcomisión de Mexicanos en Retorno, la cual presido, y esta visita fue a consulados, albergues, garitas, centros de repatriación en la frontera norte, un ejercicio que no fue protocolario sino simbólico, sino profundamente territorial, técnico y humano. Durante el mes de enero 2026 recorrimos puntos estratégicos en Baja California, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas, visitando 8 consulados de México en Estados Unidos, centros de repatriación del Instituto Nacional de Migración, albergues, garitas fronterizas y, por supuesto, nos reunimos con agencias estadounidenses del CBP, de la Border Patrol y del ICE. El objetivo fue claro: observar directamente cómo se está atendiendo a nuestras y nuestros connacionales repatriados, identificar áreas de oportunidad y traducir el diagnóstico en acciones legislativas concretas. Lo primero que debemos reconocer es que existe una coordinación operativa entre los consulados de México, el Instituto Nacional de Migración y las agencias de seguridad nacional estadounidenses. En términos generales, los procesos de recepción y repatriación se realizan con protocolos establecidos y un enfoque de derechos humanos. Los centros de repatriación cuentan con infraestructura adecuada, servicios básicos y mecanismos de canalización hacia albergues y apoyos institucionales. Sin embargo, también constatamos que esta operación se realiza bajo una presión constante. En algunos puntos fronterizos se reciben entre 80 y 120 personas repatriadas diariamente. Esa magnitud exige recursos humanos suficientes, infraestructura robusta y coordinación permanente. La capacidad institucional existe, pero está sometida a una demanda creciente que requiere fortalecimiento estructural. En materia consular,
encontramos un alto nivel de compromiso, profesionalismo y sensibilidad por parte del personal del Servicio Exterior Mexicano en estos consulados fronterizos que visitamos. Las y los funcionarios consulares están realizando una labor compleja, muchas veces con recursos limitados. Detectamos una insuficiencia estructural en áreas de protección consular, particularmente en jurisdicciones con altos niveles de detención por parte de ICE y otras autoridades migratorias estadounidenses. El acompañamiento jurídico, la asistencia en centros de detención, la recuperación de pertenencias y la localización de personas representan una carga operativa considerable que no siempre está respaldada por una plantilla adecuada ni por recursos logísticos suficientes. Observamos también dinámicas diferenciadas entre consulados. No todos enfrentan el mismo nivel, el mismo volumen de detenciones, ni la misma demanda de trámites de doble nacionalidad, ni las mismas presiones presupuestales. Esto nos lleva a una conclusión importante. Una asignación homogénea de recursos resulta ineficiente frente a realidades territoriales distintas. Se requiere una política presupuestal diferenciada y basada en la evidencia y resultados. Otro hallazgo relevante fue el funcionamiento del programa México te abraza. Cuando la repatriación ocurre por canales institucionales, el programa opera de manera adecuada. No obstante, las personas que se autorrepatrian enfrentan barreras de acceso a la información y a los beneficios disponibles. Detectamos desactualización en la información sobre albergues abiertos o cerrados, así como limitaciones en la difusión en garitas para quienes cruzan por vehículo particular. Esto genera exclusión involuntaria de personas que también requieren mucho apoyo. En el ámbito laboral y de protección, identificamos problemáticas recurrentes. En zonas agrícolas se reportan violaciones a derechos laborales de trabajadores temporales del lado de los Estados Unidos, por supuesto. En algunos puntos fronterizos persisten riesgos de extorsión y en diversas circunscripciones existe incertidumbre jurídica vinculada a políticas migratorias restrictivas. Asimismo, se detectaron obstáculos relacionados con la homologación de criterios para la aceptación de documentos como la credencial para votar del INE, así como inconsistencias en la difusión de información sobre servicios financieros como lo es el Finabien. En materia de documentación, se observó un incremento significativo en trámites de doble nacionalidad y registros civiles. Esto incrementó a un 300%. Esto demuestra que la identidad jurídica es uno de los ejes fundamentales para la protección de derechos. No obstante, en algunos consulados la disponibilidad de citas es limitada, lo que constituye un área clara de oportunidad para mejorar la capacidad de respuesta. Sin embargo, todos estos consulados de la frontera están operando sin cita y es algo que hay que decirlo. Pueden llegar nuestros paisanos, sobre todo ante esta emergencia, pueden llegar a tramitar todo lo que requieran sin cita. Un punto que merece especial atención es la situación salarial del personal del Servicio Exterior Mexicano y del personal contratado localmente. Se nos informó que en algunos casos los salarios no han sido revisados en casi 28 años, lo que sumado al incremento del costo de vida en los Estados Unidos afecta la estabilidad y permanencia del personal. No podemos aspirar a una red consular fortalecida sin dignificar las condiciones laborales de quienes la sostienen. A partir de estos hallazgos, el informe no se limita a describir lo observado, propone líneas de acción legislativas concretas. En primer lugar, la remisión formal del diagnóstico a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración para que informen qué acciones están en marcha, cuáles enfrentan restricciones presupuestales y qué ajustes administrativos son necesarios. En segundo lugar, impulsar comparecencias ante esta comisión para dar seguimiento puntual a los compromisos institucionales y, en tercer lugar, consolidar la permanencia de la subcomisión de Mexicanos en Retorno con sesiones trimestrales que permitan supervisión continua y actualización del diagnóstico conforme evolucione la dinámica migratoria. Este informe representa un llamado a pasar del diagnóstico a la decisión, a transformar la observación en territorio, en reformas normativas, ajustes presupuestales y fortalecimiento institucional.
quiero expresar un reconocimiento especial al diputado presidente Alejandro Pérez Cuéllar, presidente de esta Comisión Frontera Norte, por su respaldo institucional y por acompañar distintos tramos de la gira de trabajo. Su presencia en territorio reafirma el compromiso de esta comisión con una supervisión activa y responsable. Asimismo, agradecemos a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Frontera Norte, Relaciones Exteriores y Asuntos Migratorios que participaron en los distintos grupos de trabajo, que fueron el diputado Gilberto Herrera, la diputada Evangelina Moreno, el diputado Pedro Vázquez, la diputada Isi, y no recuerdo quién más nos estuvo acompañando, perdónenme si los omití. Su acompañamiento fortaleció este ejercicio y envió un mensaje claro. El Poder Legislativo no legisla desde la distancia, legisla desde la realidad. Las conclusiones de esta gira no pueden quedar archivadas. Constituyen un llamado a consolidar una política de Estado en materia de retorno digno, seguro y con enfoque de derechos humanos. La migración no es una coyuntura, es una realidad estructural que exige supervisión legislativa constante, coordinación institucional y decisiones presupuestales responsables. Presento este informe con la convicción de que fortalecer la red consular, dignificar el trabajo del Servicio Exterior Mexicano, garantizar la reintegración efectiva de nuestras y nuestros connacionales no es solo una obligación administrativa, sino una responsabilidad histórica con millones de mexicanas y mexicanos que desde el exterior continúan contribuyendo al desarrollo del país. Y también quiero agradecer hoy y en un ratito aquí en la otra comisión, en el foro de la diputada Marcela Guerra, estará ahí el comisionado del Instituto Nacional de Migración y bueno, pues nos vamos a acercar para entregárselo y para agradecerle todas las facilidades que nos brindaron todos los trabajadores del Instituto Nacional de Migración desde Baja California hasta Tamaulipas. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Excelente trabajo. No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra sobre este informe. Yo sí reconozco el trabajo de la diputada Solache porque nos dio mucho gusto ver que los consulados tienen muy buena atención, que Migración también tiene muy buena atención. La verdad a mí me impresionó la atención que tienen para los mexicanos en retorno. Sin embargo, pues como dice la diputada Solache, tenemos una demanda creciente, vimos que es necesario actualizar salarios, porque aún así con los salarios que tienen en algunos casos los consulados en Estados Unidos, mexicanos en Estados Unidos, pues tienen un gran compromiso y siguen trabajando, pero sí nos externaron que les hace falta algo de vehículos, de mejores salarios, y bueno, lo que es importante es hacer llegar esta información, este informe, pues para tomar medidas, para que no se quede nada más en un informe, sino que buscar que se vea reflejado en el presupuesto y hacerlo llegar a las dependencias correspondientes, a las direcciones correspondientes para tomar medidas en el siguiente presupuesto. Así que bueno, pues muchas felicidades, diputada, y vamos a continuar trabajando con esta subcomisión de mexicanos en retorno. No sé si hay algún diputado o diputada que quiera hacer uso de la palabra sobre este tema. Diputado Brígido. Solamente felicitar a la subcomisión, obviamente, en particular a nuestra compañera Solache, y decir que ya viene en el texto, decir que esto no se quede, no se archive. O sea, yo creo que es necesario dar el otro paso, hablar con Migración, hablar con los consulados. De los grandes problemas que tenemos en varias áreas son los presupuestos, y yo creo que es necesario estar insistiendo en cuestiones de presupuesto, sobre todo a los consulados. Hoy en esta época o en esta circunstancia donde las situaciones son muy adversas para nuestros paisanos en los Estados Unidos, y que obviamente, bueno, pues se requiere un personal contento y feliz para que puedan atender a nuestros paisanos.
yo creo que felicitarla y decir que sería importante que la comisión la hiciéramos llegar a donde corresponde, en este caso a Relaciones Exteriores y obviamente a Migración. Felicidades. Yo también quiero aprovechar para felicitar la iniciativa de la subcomisión de Mexicanos en Retorno, encabezada por la compañera de lucha, Maribel Solache, que con mucho entusiasmo ha defendido la causa de los migrantes, que es una compañera que realmente está todo el tiempo pensando en esta comunidad y que esta iniciativa permitió a muchos legisladores que no conocían los centros migrantes, sobre todo los centros de atención migrante del gobierno federal, conocer la otra perspectiva de manera directa, y muchos se llevaron una sorpresa porque el trato que ahí reciben es un trato digno, respetuoso y fraterno. Se les da la bienvenida sin discriminación, sin ningún tipo de estigma. Realmente se cumple con el axioma de la presidenta del México te abraza. En muchos lugares incluso se practicaba literalmente este abrazo, les daban un abrazo a los mexicanos que venían llegando en retorno y se les daban las opciones que tenían ahora en nuestro país. Entonces, bien por esta iniciativa, y como comentaba el diputado Brígido del PT, pues ahora hay que darle seguimiento para que no quede en letra muerta. Muchísimas felicidades. Gracias por sus participaciones al diputado Brígido Moreno, al diputado Gilberto Herrera. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Bueno, no habiendo quien quiera hacer uso de la palabra, el siguiente punto en el orden del día se refiere a asuntos generales. ¿Desea algún legislador o legisladora hacer uso de la palabra? Bueno, pues no habiendo quien haga uso de la palabra, se da por terminada esta reunión, esta octava reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Frontera Norte. Muchas gracias y que pasen muy buenos días. Vamos a pasar nada más la asistencia final. Alejandro Pérez Cuellar, presente. Asistencia. Muy buenos días. Asistencia Evangelina Moreno, bancada Morena, presente. Gracias, diputada. Diputada Roselia Suárez, del Grupo Parlamentario Morena, mi asistencia, gracias. Diputada Teresita de Jesús Vargas de Morena, asistencia final. Gracias. Agustín Rodríguez de Acción Nacional, asistencia final, gracias. Maribel Solache, diputada migrante del Grupo Parlamentario de Morena, registro mi salida. ¿Quién fue? ¿Petra? Maribel Solache, diputada migrante, registro mi salida del Grupo Parlamentario de Morena. Eduardo Gaona Domínguez, de Movimiento Ciudadano, registrar salida. Gracias. Héctor de la Garza, Partido Verde, registro salida. Gilberto Herrera Solórzano, diputado por Morena, registro salida. Brígido Moreno, del Partido del Trabajo, registro salida.